Hola, el día de hoy vamos a presentarles cómo realizar la tabla de distribución de frecuencias, el histograma, el polígono, el gráfico de pastel y la ojiva en el programa Excel con los siguientes datos. ¿Sí? Primero, para elaborar la tabla de distribución de frecuencias necesitamos hallar los siguientes datos, que son el número de datos totales que tenemos, el valor máximo entre ellos, el valor mínimo, el rango, el número de intervalos que dependerá del número de datos que nosotros tenemos, puede ser un número par o impar, depende de nuestra decisión, y el ancho del intervalo. El número de datos que tenemos aquí lo podemos obtener con la siguiente fórmula, que es igual, contar, abro paréntesis, selecciono todos los datos, todas las notas, cierro paréntesis, pongo enter y nos da un total de 47. El valor máximo que está entre ellos puedo sacarlo con la siguiente fórmula. Igual, abro paréntesis, máxima, abro paréntesis, selecciono nuevamente todos los valores, cierro paréntesis, enter. Y nos da que el número 92 o la nota 96 es el mayor rango. Para el valor mínimo realizamos la misma operación, ponemos en igual, mínimo, abrimos paréntesis, volvemos a seleccionar todos los datos de la tabla, cerramos paréntesis, damos enter y nos da el valor de 65. El rango, como ya sabemos, lo obtenemos a partir de la diferencia del valor máximo y el valor mínimo. Entonces, ponemos la fórmula igual, x máxima menos x mínima y nos da 31. El número de intervalos vamos a determinarlos en 7 debido a que el número de datos es impar. Y el ancho del intervalo lo vamos a obtener. Lo obtenemos con la siguiente fórmula, que es igual, abro paréntesis, selecciono el rango, más 1, cierro paréntesis y lo divido para el número de intervalos, que es 7. Nos da un total de 4.571429. Vamos a aproximarlo a 5. Y ese será el ancho de cada intervalo para poder formar nuestros intervalos en la tabla de distribución de frecuencia. Y aquí tenemos la tabla que vamos a ir llenando con los datos estadísticos. Los intervalos, el límite inferior, el límite superior, la marca de clase que se obtiene sumando estos límites inferior y superior dividido para 2, las veces que este se repite, que es la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y el porcentaje. Y a partir de estos datos nosotros elaboraremos nuestros gráficos. Para la definición de los intervalos vamos a tener el punto de partida como límite inferior al valor mínimo de las notas, que es 65. Damos enter y se pasa automáticamente. Para el límite inferior vamos a considerar el hecho de que para los intervalos necesitamos tomar el dato de 65. Por lo tanto nosotros tendremos una diferencia de 1. Y vamos a proceder con la siguiente fórmula. El límite superior es igual, abro paréntesis, al valor del límite inferior menos la diferencia, que es 1, cierro paréntesis, más el valor del ancho del intervalo, que es 5. Y damos enter. Y nos da el valor de 69. Ahora, como sabemos, el límite inferior es el siguiente al límite superior, que en este caso es 69. Por lo tanto, vamos a crear otro dato con el nombre de suma y vamos a ponerle el valor de 1. Tenemos el límite inferior, que sería la fórmula igual al límite superior, abro más paréntesis,
límite superior más la suma y cerramos paréntesis. Damos enter y nos da el valor de 79. Ahora, para el límite superior también optamos por la misma fórmula, que es igual al valor del límite inferior menos la diferencia, cerramos paréntesis, más el valor del ancho del intervalo. Y damos enter y nos da el valor de 74. Ahora, para no hacer este procedimiento tan largo, lo que podemos hacer es lo siguiente. Como sabemos que C16 es un valor estático y que no va a seguir moviéndose a través de la tabla de Excel, vamos a agregar dos símbolos de dólares a cada uno de los costados de la letra de la celda y damos enter. Y lo mismo hacemos con 74. Aquí los dos datos estáticos serían C15 y D14 y damos enter. Y procedemos a arrastrar los datos estadísticos. Y no vamos a tener el resultado hasta terminar las dos filas. Y tenemos el valor de los intervalos calculados. Lo siguiente que vamos a calcular serían nuestras marcas de clase. Y sabemos que nuestras marcas de clase es la sumatoria del límite inferior y la superior dividido para 2. Entonces la fórmula es igual, abrimos paréntesis, límite inferior más límite superior, cerramos paréntesis, dividido para 2. Damos enter y nos sale nuestra marca de clase en 67. Arrastramos la fórmula para no tener que repetirla y tenemos cada una de las marcas de clase de cada uno de los intervalos. Ahora, para calcular nuestro número de frecuencia, vamos a utilizar las fórmulas de la siguiente manera. Esto es igual. Nos vamos a fórmulas, más funciones, estadísticas, frecuencia, buscamos frecuencia. Y se nos abre esta pantalla de diálogo, los datos que vamos a tomar de referencia. Vamos a escoger todos los datos de las notas. Vamos a regresar a la tabla. Los grupos que nos pide como referencia son los límites superiores que ya obtuvimos. Volvemos a regresar al cuadro de diálogo y aceptamos. Y está calculada nuestra primera frecuencia. Ahora vamos a arrastrar el dato ya realizado y tenemos el valor total de todas nuestras frecuencias. Bueno, y para comprobar que nuestras frecuencias estén correctamente calculadas, hacemos la autosuma. Entonces ponemos igual, suma, abrimos paréntesis, escogemos los datos, cerramos paréntesis y damos enter. Y vemos que nos da el número de datos total que tenemos en estas tablas. Para la definición de los intervalos vamos a tomar como límite inferior al valor mínimo, que es 65. Entonces ponemos la fórmula igual, damos clic en la celda, enter y el valor se pasa automáticamente. Para calcular el límite superior tomamos la siguiente fórmula. Como sabemos, para el cálculo de los intervalos debemos tomar el límite inferior, que en este caso es 65, y por lo tanto en todo esto va a haber una diferencia de 1. Entonces vamos a hacer la siguiente fórmula. Es igual, límite inferior superior es igual, abro paréntesis, límite superior menos
la diferencia que es 1, cierro paréntesis, más el valor del ancho del intervalo, que es 5. Damos enter y obtenemos el valor de 69. Para el siguiente límite inferior vamos a tomar la siguiente fórmula. Como sabemos, debe ser el siguiente número del límite superior. Por lo tanto, debemos agregar otro dato, que es suma. Y vamos a sumar el mismo valor de 1. Entonces la fórmula para el límite inferior quedaría igual, abro paréntesis, el límite superior más la suma, que es el valor de 1, cierro paréntesis y damos enter y hemos obtenido la respuesta que queríamos, que es 70. Volvemos a configurar la fórmula para calcular el límite superior y esta es igual el límite inferior menos la diferencia, que es 1, cierro paréntesis, más el ancho del intervalo y damos enter y obtuvimos el valor de 64, lo cual es correcto. Ahora, para no hacer tan largo este proceso, lo que vamos a hacer es volver estáticos al valor de suma, que es 1, bueno, poniendo a cada costado de la letra de la celda el valor de dólares y damos enter. Hacemos lo mismo con 74, pero para este caso los valores que deben ser estáticos es la celda C15, que sería la diferencia de menos 1, y la sumatoria del intervalo, del ancho del intervalo, que es de 14. Damos enter y arrastramos los valores para obtener el resto de los intervalos. Y el resultado final lo vamos a obtener cuando terminemos de arrastrar los datos. Ya hemos calculado los intervalos para poder realizar todos los gráficos estadísticos. Para la marca de clase sabemos que la fórmula es el promedio del límite inferior más el superior sobre 2. Entonces la fórmula es igual, abro paréntesis, la sumatoria de estos dos del límite inferior más el superior, cierro paréntesis, dividido para 2 y damos enter. Y tenemos la marca de clase. Ahora arrastramos la misma fórmula y tenemos la marca de clase de cada uno de los intervalos. Para la frecuencia vamos a recurrir a una de las fórmulas estadísticas que encontramos en la pestaña fórmulas y vamos a proceder de la siguiente manera. Podemos hacer igual y vamos a fórmulas más funciones, estadísticas, buscamos frecuencia y se nos va a abrir una pantalla de diálogo donde nos va a pedir la referencia de los datos. Los primeros datos que vamos a seleccionar serán todas las notas y volvemos al cuadro de diálogo. Los grupos en los que debe la fórmula identificar cuántas veces se repite el dato según grupos y vamos a seleccionar solo el límite superior. Volvemos al cuadro de diálogo y damos a aceptar. Arrastramos nuestra fórmula y la manera de comprobar que esto esté bien efectuado es realizando la autosuma. Ponemos suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los datos que nos dio. Cerramos paréntesis, damos enter y vemos que hay un error. Aquí el número de datos que dice que tenemos es 82.
cuando en realidad son 47. Lo que vamos a hacer para eliminar este error es seleccionar todas las frecuencias, pulsar F2 y aplastar 3 teclas al mismo tiempo, que son Control Shift Enter. Y la frecuencia nos va a dar el número de datos que tenemos, que es 47. No lo olviden, Control Shift Enter. Y vemos que ya la autosuma se ha modificado y nos da el número correcto de datos que tenemos. Lo siguiente a calcular es las frecuencias absolutas acumuladas, que como lo dice es la sumatoria consecutiva de cada uno. El primer dato sería 3 y comenzamos con la siguiente fórmula, que sería igual a la frecuencia absoluta anterior más la siguiente cantidad, vamos a enter y nos da 11. Ahora solo procedemos a arrastrar la fórmula y se calcula automáticamente. Y podemos darnos cuenta que está correctamente calculado, pues nos da al final 47, que es la sumatoria total, y 47. Para el cálculo de nuestra frecuencia relativa debemos recordar la fórmula. Nos dice que esto es igual al valor de la frecuencia absoluta dividido para el número de datos totales que tenemos, que en este caso es 47. Damos enter y tomemos en cuenta que nuestra celda de 47 es un valor constante, y otra manera de poner automáticamente ese valor como constante es aplazando la tecla F4 y vemos que se ha puesto automáticamente el símbolo de dólares a cada uno de los lados de la letra de la celda. Damos enter y arrastramos la fórmula y tenemos el cálculo de nuestra frecuencia relativa. Podemos disminuir la cantidad de decimales yendo a la pestaña inicio y presionando esta flechita de disminuir decimales hasta obtener unos 3. Y como vamos viendo, se aproxima al inmediato superior automáticamente. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es dejar en 2 decimales. De igual forma, como podemos comprobar que nuestra frecuencia relativa esté correctamente calculada, podemos hacer la autosuma. Podemos poner de nuevo igual y autosuma, o ir directamente a la barra, poner autosuma y los valores se seleccionan automáticamente. Damos enter y nos da el valor de 1, lo cual es correcto. Finalmente vamos a calcular nuestros datos porcentuales. Esto sería con la siguiente fórmula, igual al dato estadístico por 100%. Igual arrastramos la fórmula y de la misma manera disminuimos el número de decimales hasta quedar en números enteros. La forma en que nos podemos dar cuenta en que este cálculo es correcto, de la misma manera, es realizando la autosuma y que debe dar un total de 100. Damos enter y es correcto, da la sumatoria de 100. Por lo tanto, nuestro porcentaje está correctamente calculado. Así hemos terminado de realizar nuestra tabla de distribución de frecuencias y estamos listos para realizar los diferentes gráficos estadísticos.